Este 23 de marzo tenemos elecciones en Israel, un país que ya está totalmente vacunado gracias a la extraordinaria estrategia de Benjamín Netanyahu. ¿Podría este importante logro provocar una victoria contundente y definitiva en Bibi? ¿Por qué nadie ha logrado vencerlo en las urnas? ¿Y el juicio en su contra, qué tanto lo puede afectar? Estas y otras preguntas responde en entrevista para Enlace Judío Marcelo Kisilevsky, periodista, conferencista, guía turístico y especialista en política israelí. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. ¿Qué tal, Nadia? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias Marcelo. Es un honor para nosotros, para Enlace Judío, conectarnos en esta ocasión hasta el Estado de Israel para platicar contigo. Y hay muchas preguntas para hacerte, a ti, un experto en política israelí. La primera es, bueno, sin duda tenemos un modo de llevar del Estado de Israel el tema de la vacunación maravillosa. Parece que Netanyahu gestionó y lideró todo de manera admirable, al menos que tú ahorita me opines algo diferente. Y mi pregunta es si esta manera de llevar las cosas que se convirtieron en un ejemplo para el mundo entero podría ya representar la victoria definitiva y contundente para Benjamín Netanyahu, o podría ser que esto no le alcance. ¿Qué opinamos al respecto? Sí, indudablemente, Nadia, la campaña de vacunación que ya pasa los 5 millones de vacunados en Israel, es el gran mérito, por un lado, de Benjamín Netanyahu en su gestión en los últimos tiempos, en el último año, e indudablemente se ha convertido en su principal caballito de batalla, en su principal nave insignia en la campaña electoral. El otro tema que él defiende en su campaña electoral tiene que ver con la paz con los países árabes, empezando por los Emiratos Árabes Unidos. El problema es que el público ve con bastante claridad el claroscuro, si hablamos respecto de la pandemia, entre lo que es el éxito rotundo, admirado en todo el mundo realmente, y que nadie en Israel, en realidad pocos en Israel, le quitan el mérito a Netanyahu, porque ya cuando el CEO de Pfizer lo llama a Netanyahu obsesivo, que lo ha llamado más de 30 veces para poder convencerlo de tomar a Israel como su campo de pruebas de la vacuna y además ofrecerle más dinero por cada dosis, Netanyahu termina utilizando a su favor esta cosa de obsesivo. Dice, yo soy un obsesivo y por eso hemos logrado este éxito en la campaña de vacunación. Entonces, por el otro lado, el público está viendo que Israel ha pasado los 6.000 muertos por la pandemia. Es decir, que hay una división muy contrastante, Israel puertas adentro, entre lo que es el éxito de la campaña de vacunación indiscutible, por un lado, y por el otro lado la discutible y discutida administración de la crisis en sí, fuera del tema de la vacunación. El tema de no haber cerrado a tiempo ni nunca herméticamente el aeropuerto, cuando Israel tiene características de isla en este sentido. El tema de no haber logrado una equidad en la aplicación de las restricciones durante los cierres o las cuarentenas para con todos los públicos, empezando por el público jaredí, el público ultraortodoxo, que en opinión de muchos, esta desigualdad en la posibilidad de aplicar las restricciones y por el otro lado la conducta desafiante del público jaredí, que podemos analizarlo digamos, a favor y en contra de lo que pudieron o no pudieron hacer los jaredí, ha alimentado a la oposición, ha alimentado el hecho de que el principal líder de la oposición, Yair Lapid, el principal contrincante de Netanyahu, pueda aumentar en su caudal de votos en estas elecciones. Y por eso puede llegar a ser, respondiendo a tu pregunta, que sin discutir el mérito de Netanyahu en la vacunación,
no le alcance una vez más para lograr formar la coalición en esta cuarta vuelta de comicios en 2 años. Es decir, ¿es probable que tengamos un poco más de lo mismo? Hay 2 posibilidades, 2 escenarios posibles y no me atrevo a apostar, pero los 2 escenarios tienen que ver con que más que en la vuelta anterior, Netanyahu sí tiene una posibilidad de formar, de alcanzar la mitad más uno de la Knesset, los 61 diputados a favor a la hora de votar a favor del gabinete, a favor del nuevo gobierno. Y el otro escenario es quintas elecciones de acá a medio año más. Porque ninguno de los 2 bloques, y como bien lo mencionaste, el bloque anti-Bibi Netanyahu y el bloque pro-Bibi Netanyahu, están nuevamente empatados. Es decir, Netanyahu no llega claramente a tener una mayoría, y por el otro lado, la oposición, que también llega a más o menos un empate de 60 diputados, según distintas encuestas, o 58, o algo así, tampoco les alcanza, porque dentro de esos 58 hay algunos partidos que son, es decir, hay mucha heterogeneidad de partidos donde algunos no van a estar dispuestos a ir con otros. Por ejemplo, el partido de Avigdor Lieberman, Israel Beiteinu, un poco difícil que llegue a sentarse en la misma mesa de gabinete con Meretz, o que acepte el apoyo externo del partido árabe o de los partidos árabes, ¿no es cierto? Entonces ahí la oposición también está complicada para formar coalición. No es tan fácil, aún si Netanyahu no gana claramente. Y entonces eso puede llegar a ser que tengamos una quinta vuelta. Marcelo, ponnos un poco al tanto del tema del juicio que se está llevando a cabo en contra de Netanyahu. ¿Qué tanto lo afecta realmente? ¿Hacia dónde está caminando ese proceso? Y sobre todo, platícanos sobre si este juicio podría irse a larguísimo plazo o podríamos ya tener algunos resultados a corto plazo. Primero hay que decir que este tema de los juicios a Netanyahu es lo que ha marcado un nuevo eje en el patrón de voto en estos comicios, o ya en los anteriores también, en el sentido de este eje novedoso en la historia de Israel, que es pro un candidato o anti un candidato. Y en esto mucha gente, un 70% prácticamente, porque Netanyahu tiene nada más que 30, ahora ha aumentado en las últimas encuestas a 32 diputados en las encuestas de intención de voto. El resto de la sociedad israelí opina que Netanyahu, una persona que, justificada o no justificada, yo no entro ahora en la opinión de si están justificados los juicios o no, pero esto y parte de su manejo de gobierno, y muchos que piensan que las medidas que toman son más, que las que toma Netanyahu son más para su propio bien individual que para el bien del país. Y entonces esto ha hecho que estos juicios, entre otras cosas, porque la gente sigue confiando en el sistema judicial israelí, dicen, pero una persona que está procesada no tiene que ser candidato a primer ministro. Y al serlo, de todos modos, contra viento y marea, está haciendo deteriorarse los parámetros morales del sistema de gobierno israelí, donde ya hemos visto en el pasado que eran otros totalmente, como todo el mundo recuerda la renuncia de Yitzhak Rabin en el 77, cuando se descubre una sospecha posiblemente de utilización de dólares en una cuenta en Estados Unidos, cuando estaba prohibido eso en Israel. Entonces, desde entonces hasta esta parte, el hecho de que haya un candidato que está procesado ponen un problema a la sociedad, y que las manifestaciones frente a la casa del primer ministro, en la calle Balfour, en Jerusalén, durante los últimos meses, prácticamente durante todo el año de la pandemia, hacen que tenga que ver con eso, con el hecho de no derecha o izquierda en Israel. Es como que el tema de derecha o izquierda clásico de sí territorios a cambio de paz, no territorios a cambio de paz, se ha diluido, ha prácticamente desaparecido de la agenda de estas elecciones, y lo que está es el plebiscito de si Netanyahu tiene que seguir siendo gobernante o no.
Entonces, en ese sentido, sí los juicios influyen en estas elecciones, en el sentido de haber terminado de cristalizar un nuevo patrón de voto en la sociedad israelí. Marcelo, ¿qué ha sucedido con los contrincantes de Bibi Netanyahu que no han logrado derrocarlo? Ya sea Benny Gantz un poco más en el pasado, Lapid, incluso la nueva derecha. ¿Qué ha sucedido que nadie ha logrado derrocar de manera definitiva a Netanyahu? Bueno, yo te propongo no utilizar la palabra derrocar, porque no se trata, ¿no es cierto?, de un gobernante autoritario que hay que deponerlo por la fuerza o no por las elecciones, sino vamos a utilizar el término de vencerlo en las elecciones, no solamente vencerlo en las elecciones, porque si se quiere, lo han vencido varias veces en las elecciones, pero no han logrado después ser el que forme coalición, que eso ya es la segunda carrera. Después de las elecciones no está nada claro, no está nada terminado, hay que lograr formar coalición. Y cuando hay una situación de empate, entonces esa carrera tiene fundamental importancia. Lo que ha ocurrido acá, yo creo que son dos cosas. Una, la adhesión de prácticamente una mitad de la sociedad a la continuidad de Benjamin Netanyahu y su acuerdo a la narrativa que ha logrado instalar Netanyahu y su gobierno de que los juicios en su contra o el procesamiento en su contra tiene que ver con una persecución política. Y la ecuación de que, dado que no nos logran vencer en las urnas, nos persiguen por otros medios, que tienen que ver con los medios de comunicación, con la policía, con la Fiscalía General y con la justicia. Lo cual es problemático para la democracia israelí, dicho sea de paso, porque eso pone, intenta atentar contra la credibilidad de las instituciones. Y esto es lo que le critica la otra mitad de la sociedad. Lo que ha logrado a nivel político Netanyahu, una es la adhesión de una mitad a la narrativa de Netanyahu. La otra tiene que ver con la habilidad de Netanyahu de cambiar, yo diría, el patrón de enfrentamiento político dentro de la democracia israelí, de partidos que se enfrentan unos con otros y quizás todos contra todos, a el bloque que se enfrenta contra otro bloque. Donde lo que ha logrado es dos cosas. Una, garantizar la cohesión de ese bloque, al punto tal de que puede haber en ese bloque de la llamada derecha en Israel, que no coinciden o que también están de acuerdo en que Netanyahu tendría que dar un paso al costado mientras esté procesado, o por haber estado demasiado tiempo en el gobierno, o por lo que sea. Y sin embargo, nadie quiere ser, como dijo el líder de Shas, Aryeh Deri, nadie quiere decir el Kingslayer, como una expresión tomada de la serie Juego de Tronos, ¿no? El que liquide al rey, el que extermine al rey, ¿no? Nadie quiere aparecer como aquel responsable de que Netanyahu termine su hegemonía. Y por el otro lado, esa habilidad se potencia cuando uno ve que del otro lado, el bloque anti-Bibi, al que él llama bloque de izquierda, pero que hay muchos que si no estuviera Benjamin Netanyahu no tendrían problema en ir con el Likud a una coalición, como el caso mismísimo de Cajol Labán y de Yair Lapid mismo, no está cohesionado como el bloque de la llamada derecha, el bloque pro-Bibi. Nadie piensa que si gana el bloque opositor, de repente, bueno, ya lo nombramos, Lieberman va a ir a un gabinete que esté apoyado por los votos de un partido árabe o incluso por Meretz, ¿no? Es decir, que es demasiado heterogéneo. Y yo creo que ese ha sido el gran éxito a nivel de la habilidad política de Netanyahu como, yo creo, el mejor político, estemos de acuerdo o no con él en sus líneas de gobierno, como oficio de político, es el mejor político de la historia de Israel, creo yo. Sin duda, y sus años en gestión lo demuestran. Marcelo, toda esta parálisis política que se ha vivido en los últimos tiempos en el Estado de Israel, ¿afecta de algún modo a la sociedad israelí?
Es decir, ya en términos prácticos, irse a elecciones constantemente sin unos resultados ya contundentes, pues afecta de algún modo a la población que vive en el Estado de Israel. Bueno, sin duda, por un tema también psicológico, moral, de confianza en el gobierno. Yo creo que estos 2 años de una vuelta tras otra de comicios ha dañado la credibilidad del ciudadano israelí en el sistema, al punto tal que el enojo por las elecciones una y otra vez, dicen los analistas que ha sido reemplazado por la indiferencia y el cansancio, y si en las 3 vueltas primeras de estas 4 el índice de votación iba subiendo porque iba subiendo el enojo, ahora estiman que va a bajar. No necesariamente están acertando, vamos a verlo después de las elecciones, pero el estado de ánimo parece ser tal que la sociedad está harta. En términos más prácticos, o sea, más allá de lo psicológico y lo moral, no, el hecho de que no haya un presupuesto nacional ordenado desde 2018, e incluso podríamos decir de 2017, porque el de 2018 se fue planificado en 2017 y el de 2019 fue copia del de 2018 y el del 20 hizo que no se votó nunca y fue lo que hizo que vayamos a una 4ª vuelta de elecciones. Hay que aclarar para los espectadores que cuando en Israel no se logra votar el presupuesto nacional cada año hasta marzo de ese año, el gobierno cae automáticamente. Y en esta ocasión lograron postergar la votación o no del presupuesto hasta diciembre. Pero en diciembre ya no había más manera constitucional de seguir postergándolo y el gobierno cayó automáticamente y la Knesset también. Y por eso estamos en esta 4ª vuelta. El presupuesto nacional no votado, no arreglado, no negociado, no rediseñado, junto con el cual va a ser el déficit nacional, déficit fiscal, hace que de repente el sistema de salud se haya resentido y que no haya nuevos médicos, nuevas enfermeras y nuevos incluso hospitales en Israel, precisamente durante la pandemia. Hay que decir también que por suerte el sistema de salud, así como está, aguantó la pandemia, ¿no? Pero eso no quita que haya un daño tremendo, por no hablar de las escuelas, que al tener que bifurcar las aulas en cápsulas, tuvo que contratar a una cantidad inmensa de profesionales sin título docente, pero que se les parece, no sé, por ejemplo, guías turísticos que saben algo de educación o educadores no formales que están trabajando en las escuelas, y de repente todo eso sin un presupuesto claro, lo cual va a redundar, junto con los subsidios que el gobierno sí pudo dar, va a redundar en las secuelas de después de la pandemia, porque todo ese dinero también va a haber que devolverlo. Claro, todavía nos falta ver las consecuencias. Marcelo, finalmente se vale preguntarte tu opinión personal, desde tu punto de vista, ¿qué crees que es lo mejor para el Estado de Israel en las próximas elecciones? ¿Qué es lo mejor para el Estado de Israel en las próximas elecciones? Un gobierno estable, un gobierno, mira, en las últimas, yo creo, década y media, más o menos, no quiero dar una fecha exacta, pero la sociedad ha virado hacia la derecha política. Lo que todos seguimos pensando que es el gran eje de votación en Israel, que es el tema del conflicto, ha terminado por diluirse, porque en la percepción de la sociedad israelí, la parte palestina tiene por lo menos tanta responsabilidad como la israelí en el congelamiento del proceso de paz. A punto tal que en la calle Balfour, en las manifestaciones muy furibundas contra Netanyahu, nadie le está reclamando
que resuelva el conflicto con los palestinos en favor de 2 estados para 2 pueblos. No ese es el reclamo, los reclamos son muchos otros, pero no ese, es como que no es tema. Y entonces, ante este viraje de la sociedad israelí hacia la derecha, esto pone en grandes problemas a la izquierda israelí, que no es solamente una izquierda que quiere 2 estados para 2 pueblos o territorios a cambio de paz, sino que es una izquierda que quiere bienestar social, equidad en toda la sociedad, todo el tema de los derechos ciudadanos para los LGTB, ecología y un montón de reclamos que son también no menos vigentes que lo otro, que el tema de la paz. Pero ante el hecho de que en el tema del conflicto, no solamente los palestinos también son vistos como responsables del congelamiento, sino que estamos en el momento más pacífico o que menos vidas cobra de toda la historia del conflicto con los palestinos, hace que la gente diga, bueno, con ese tema no lo toquemos, porque a donde lo movamos puede llegar a haber violencia. Y eso hace que no se entienda exactamente por qué razón no hay un gobierno estable en Israel que pueda gobernar por 4 años. Y por eso muchos en la sociedad israelí dicen, Benjamin Netanyahu es un tapón. Está actuando como tapón que si él diera un paso al costado, se destrabaría todo este empate. Y el Likud ganaría una victoria clara sin Netanyahu en las elecciones, formando automáticamente una coalición, por ejemplo, sin ir más lejos, Gideon Sa'ar, que se retira del Likud y que se presenta a sí mismo como el Likud sin Bibi, volvería al Likud. Y entonces ya llegarían prácticamente, hoy están llegando a 32 del Likud que tienen las últimas encuestas, más 9 de Gideon Sa'ar, llegarían fácilmente por lo menos a 40 diputados. Y por no hablar de que Lieberman, que también tiene esta riña particular con Bibi, volvería también a formar coalición con el Likud, ya tenés otros 7. A mí, yo hice un pequeño experimento, me da 87 diputados que estarían dispuestos a formar una coalición con el Likud sin Netanyahu, incluido el mismísimo Yair Lapid de Yesh Atid, porque él tiene vocación de gobierno y el tema del conflicto, de nuevo, decimos que es menos relevante en estas elecciones. Y lo relevante tiene que ver con terminar de resolver la pandemia y especialmente por el lado de la pandemia económica. Estos son los temas hoy por hoy en Israel. Así es, Marcelo. Pues te quiero agradecer muchísimo tu tiempo y todas estas explicaciones que son muy necesarias para estos momentos antes de las elecciones y estaremos muy atentos a ver qué es lo que pasa. Así es, bueno, y a disposición en cualquier momento para analizar el momento de las elecciones, que va a ser muy interesante, sin duda. Claro que sí, Marcelo, estaremos en contacto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación y bueno, un saludo muy grande para todos y para el público de Enlace Judío. Gracias, Marcelo. Hasta la próxima.